¿qué nos pueden enseñar los hongos? Yo creo que nos pueden enseñar a romper nuestros esquemas mentales. Son una oportunidad para concebir un mundo diferente, un mundo donde lo individual, lo aparente, lo superficial no es lo más importante. Entender de alguna forma esa dinámica de la vida de fructificar en un momento, desaparecer, volver a crecer, conectarse, ¿no? Esto de que solos no somos nada es lo que los hongos demuestran. Bienvenido al Más Allá del Champiñón podcast. Yo soy Mano y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. En el episodio de hoy hablo con el joven antropólogo Inti Clavijo sobre las relaciones entre humanos y hongos. Inti nos cuenta de sus investigaciones con recolectores de hongos silvestres, quienes recolectan especies como el lactarios deliciosos en los pinares de la costa de Uruguay y los venden en puestos sobre la ruta. Exploramos este mundo oculto de trabajo serio, saberes transmitidos por vecinos y familiares y una ética que balancea competencia y cooperación. Para Inti, los hongos son más que un recurso, son una metáfora de esperanza. Surgen en lo perturbado, desafían el individualismo y nos enseñan que todo está conectado, desde el micelio bajo el suelo hasta nuestras vidas. Este episodio te invita a repensar el mundo y descubrir cómo los hongos nos muestran otra forma de existir. Disfruta la conversación, todos los links están abajo en la descripción. Para seguir mi trabajo, inscríbete a mi Fungipreneur Newsletter, donde mando todos los viernes una microdosis de info sobre mis actividades. Además, hay aportes de colegas invitados cada semana. Para canales como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomendale a un amigo. No te olvides. Bueno, Inti Clavijo, muy buen día. Bienvenido al podcast. Contame cómo estás hoy. buen día Manuel, todo bien acá, disfrutando de la mañana, que no es uno de mis mayores hábitos, pero con un buen mate vale la pena. Con un buen mate, Ahí la va, mañana se hace más dulce. amarga para el uruguayo. Sí, vos sos de Uruguay. Contanos de dónde te estás conectando. Sí, soy uruguayo, estoy en Montevideo, donde vivo hace unos casi 3 años, a pesar de que lo habito hace unos cuantos más. Pero me crié y nací en El Pinar, que es un balneario que está a 30 kilómetros de Montevideo, donde hay un poco más de arena, un poco más de bosque, un poco más de pinos y un poco más de hongos también. Ajá. ¿Y qué lugar es? ¿Es un pueblo? ¿Balneario? Sí, es un balneario. Sí. Digamos, sí, es como una playa. Ahora está un poco más urbanizado, pero en Ujú, los 90, cuando yo nací, era un poco más eh, desértico en algún sentido. Se andaba ujú, mucho en bicicleta, se disfrutaba ujú, mucho del arroyo, de la playa. ujú, Eh, y hoy por hoy ya está más urbanizado. Forma parte de lo que se llama la ciudad de la costa, que es una ujú. suerte de cadena de balnearios hacia el este de Montevideo, que Ujú. se ha ido urbanizando mucho en los últimos 20 años. Y bueno, en la época de los 90, allá eran baratos los terrenos y mis padres lograron comprar un terrenito y empezar a hacer su casa, como muchas personas lo hicieron. Así que tranquilidad, Sí, terreno más o menos accesible, el mar cerca, naturaleza, algo de sí. naturaleza. Sí, el sueño de la generación de cristal que nunca vamos a conseguir porque ahora ya se agotaron esos terrenos y estamos todos teniendo que vivir más en la ciudad, más en lugares un poco más complicados. Pero me crié así, disfrutando de eso. Ujú. ¿Y después te fuiste a Montevideo, a la gran ciudad, a estudiar? Sí, en realidad desde muy chico viajaba porque mis padres trabajaban acá. Yo a los 10 años ya venía con ellos a Ciudad Vieja, que es como el barrio histórico de acá de Montevideo. No sé si conoces Montevideo. ¿Conoces Montevideo? Sí, fui. Me Ahí va. encantó, me gustó mucho. Entonces, ya desde muy niño venía. Luego empecé a jugar al básquet de forma como un poco más
digamos, y queriendo crecer en ese deporte, entonces venía a entrenar diariamente, 1 o 2 veces por día incluso. Estamos hablando de que es 1 hora de viaje, ¿no? En ómnibus. Y bueno, y después en la facultad, aún seguía incluso jugando al básquet, y ahí viajaba diariamente desde las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, que con 18, 19, 20 años uno tiene la fortaleza para hacerlo, hasta para hacer otras cosas más. Pero bueno, hace 3 años ahí empecé en un trabajo nuevo, un poco más fuerte, digamos, y ahí me mudé a Montevideo. Y bueno, extraño mucho el patio, el verde y los beneficios de vivir allá, pero también estoy disfrutando de algunos de vivir acá. Seguro. Y Este, lo tenés cerca, por lo menos. sí. Y la ventaja de tener que viajar mucho, supongo que fue en ese momento en colectivo, ¿no? Ujú. La ventaja es tener bastante tiempo para leer. Cuando yo tenía que viajar todos los días, 1 hora de ida, 1 hora y media, y de vuelta, estaba leyendo más que nunca. Mis novelas más largas las leí arriba del ómnibus. Yo ¿Y con cuál fue 18. el más largo? ¿O la Bueno, más no sé larga? si la más larga, pero la que tengo más guardada fue Cien años de soledad, que la Ujú. leí enteramente en el ómnibus, eh, entre otras, pero esa me quedó marcada porque es una novela que acá la estudiamos en el liceo, en secundaria, entonces me quedó sumamente marcada y además, digo, recuerdo incluso el momento en el que estoy en el punto del viaje en el que estoy cuando se muere uno de los personajes y se Mm, me cayeron un par de lágrimas, sí. que me quedó grabado para siempre. Eh, pero la verdad, acepto que el viaje es bueno. De hecho, ahora viajo a veces a Maldonado, por trabajo también, porque un poco mi investigación está un poquito centrada allá. Entonces, cada 2 semanas me tomo un ómnibus de un par de horas y esos viajes son de dormir, de leer, de relajarse, de disfrutarlo. No le tengo miedo al ómnibus, digámoslo así, aunque en cierto momento de mi vida necesité estar más cerca, ¿no? Ujú. ¿Y qué importancia tiene la lectura en tu vida hoy y en tus últimos 15 años de vida? Mira, justo hace un par de días publiqué una historia en Instagram sobre la angustia que genera terminar un libro, ¿no? Mm, Porque los libros para mí son como puertas a otros mundos, ¿no? Como la posibilidad de entrar en otras realidades, a veces un poco más divertidas que la de uno mismo. Además de todo el acceso a conocimientos que nos dan, yo creo que le tengo mucho aprecio a los libros. Me di cuenta de que yo siento que no leo mucho, siento que la gente lee poco, ¿no? Y que a veces me parece increíble cuando uno llega a la casa de las personas y no hay libros, o las bibliotecas de las personas y lo que dicen de ellas, ¿no? Yo tengo un apego incondicional con los libros. De hecho, cuando voy a, por ejemplo, a la feria Tristán Narvaja, que es como si fuera nuestra San Telmo, digámoslo así, para hacer una comparación, nuestro rastro, no, o sea, no puedo volverme sin un libro. Es como que no me puedo contener de la tentación de algún libro en particular que sea o muy barato o muy interesante. De repente compro, la última vez creo que compré 4 o 5, pero uno fue una enciclopedia de los 60 sobre África con fotos increíbles a 50 mm, pesos y dije, no puedo rechazar esto. Entonces creo que es mi vicio más sano, el de los libros, uno de los pocos que tengo. Eh, pero me dejan, es como, creo que es un poco lo que pasa con los discos de música, ¿sabes? Como que no se escuchan discos de música ahora, ¿no? No nos sentamos tanto a escuchar música. Antes era el mundo no digitalizado, te permitía limitarte, ¿no? No te daba ujú. tantas opciones. Entonces, los libros creo que pasa un poco lo mismo. Antes los libros circulaban de otra forma, ¿no? Alguien tenía un libro, la gente leía muchos libros. No sé si leíste de casualidad un libro clásico que es el diario de Ana Frank, que es una niña judía que está, bueno, escondiéndose en Alemania, nazi, etcétera. Es un clásico. Una de las cosas anecdóticas de ese libro es que pasa leyendo, porque el entretenimiento que hay es leer, ¿no? Y eso, con la infoxicación de los medios masivos hoy por hoy, el celular y etcétera, se ha perdido mucho. Y yo trato de militarlo, a pesar de que me cuesta.
porque digo, no la atención de 1 hora, justo conversamos un poco de eso antes, eh, cuesta, digamos que nos satisfaga la atención. Mm. Parece que la atención nos tiran de todos lados, nos quieren llamar la atención. El celular es muy adicto. Yo Sí, me resistí un buen tiempo contra el celular smartphone. Finalmente tuve que usarlo y yo soy bastante adicto como varios. Capaz hay siempre gente más adicta que de noche se levanta y mira el celu. Eso ya es como, por suerte, no puedo controlar un poco más al también adaptar o tener mi primer celu cuando tenía casi 20 años o más de 20. claro. 2015, sí, 25. Hoy en día los chicos tienen, no sé, a los 12 años el primer celular. Entonces Sí. cambia un montón. Eso es un poco otro tema. Pero contanos un poco sobre tu profesión, que ya mencionaste un poquito. Vos sos antropólogo. Ujú. ¿Qué hace un antropólogo? Y comentame un poco qué hace un antropólogo, cuál es la idea de la antropología y tu carrera, tus estudios. ¿Estás recibido? ¿Qué estás haciendo actualmente? Un Te poco este cuento. contexto. Sí. Solo un segundo, ya seguimos. Este podcast necesita tu ayuda. Si te gusta y quieres apoyar el proyecto, dale una calificación positiva en Spotify o YouTube y recomendalo a un amigo que sabes que le va a gustar. Muchas gracias. Te cuento. Bueno, siempre la antropología o los antropólogos son como una caja negra para todo el que no está dentro de, ¿no? Y ahí surgen un montón de cosas que van desde las momias de Egipto hasta los dinosaurios, un montón de abanico de posibilidades que algunos tienen nada que ver con los antropólogos y otros que tienen quizás mucho que ver. Pero bueno, cuando hablamos de antropología, en mi caso, que es la antropología social y cultural, estamos hablando de una forma de hacer investigación en relación a lo humano, ¿no? Em, Obviamente nos criamos particularmente en Uruguay, quizás en otros países sea distinto, pero bueno, acá muy asociada la antropología a lo que es la arqueología, ¿no? Que la arqueología tiene muchos puntos de contacto con la antropología, sin embargo, lo que hace es trabajar con lo que quedó de la humanidad del pasado, en general, la arqueología. No es algo absoluto esto, pero si hablamos en tema de temporalidades, la arqueología trabaja con el pasado, que es lo que yo no sé hacer, no tengo ni idea de cómo agarrar un pincel para limpiar huesos ni medir cosas, sino que los antropólogos sociales lo que hacemos es trabajar con la humanidad del presente. Ahora, la antropología un poco surge estudiando lo exótico, ¿no? De alguna manera, en esa división entre sociología, que estudiaba lo que se llamaban las sociedades urbanizadas, civilizadas, modernas, la antropología se encargaba de estudiar lo que se les conocía como grupos primitivos, grupos de indígenas, etcétera, que estaban alejados y que se concebían en ese momento como culturalmente más simples, ¿no? Como estaba esa idea en la cabeza occidental. Sin embargo, con el desarrollo de la antropología se terminó convirtiendo como en una suerte de, digamos, como cuando sale el tiro por la culata, ¿no? De esto de que se dio vuelta absolutamente, porque las herramientas que la antropología desarrolló a nivel metodológico y a nivel teórico, hoy por hoy sirven para estudiar cualquier fenómeno, no solo humano, sino más que humano también, ¿no? Yo trabajo o me interesa mucho una antropología que tiene que ver con el encuentro entre las diferentes especies, con lo que es, digamos, los ambientes más allá de la humanidad. Se trabaja mucho en simetría entre lo que es lo humano, lo no humano. Se trabaja con cómo se concibe el mundo, con las formas en que el mundo es constituido por las personas, ¿no? Es como una forma de investigación muy profunda. Hay un antropólogo inglés muy famoso que dice que la antropología es como filosofía con gente adentro, Ujú. como que tiene esa capacidad. Y bueno, yo estudié desde el año 2012 la licenciatura en antropología, me recibí por el 2019 y en ese momento en realidad todavía no había abierto mi propio campo de investigación. Digo abierto porque fue como una puerta, una ventana que abrí y descubrí cosas y básicamente ahí adentro florecieron, o mejor dicho, fructificaron algunos hongos, ¿no? Y te contaba esto del pinar porque luego de que conecté con este campo de investigación que tiene que ver con los hongos, ahora hablamos un poco más de eso, Ujú.
me di cuenta de que estaba muy conectado con mi memoria juvenil, infantil. Alguna poca vez, en realidad, salí a recolectar hongos con vecinos, con mi madrina que vive enfrente a lo de mis padres. Salimos a juntar hongos deliciosos. Eso lo tengo presente como una sola anécdota, pero me quedó grabada. Pero lo que sí tengo muy así fresco es que después de cada tormenta, en la esquina de casa había hay un bosquecito, pequeño bosque de pinos, y salíamos con mis padres a buscar piñas, ramitas, cosas para empezar el fuego, ¿no? Ujú, Y yo iba, juntaba con ellos, pero además llevaba mi celular, estamos hablando de que, no sé, tendría 14, 13, 15 por ahí, ujú, y le sacaba fotos a los hongos. ujú, Y yo no me fui a dar cuenta pero muy fascinado con los hongos. Pero ujú. recién después reparé en eso. Para mí era como, "Pah, qué increíble esto, le saco fotos". Y luego fue como que eso lo retomé y dije, claro, a mí ya me interesaban los hongos desde muy chico. Como que tengo eso presente. Ujú, Entonces en algún momento cuando digamos, avancé en mi carrera y empecé como a buscar qué me interesaba, hacia dónde iba a ser mi campo de investigación, ¿no? Porque uno tiene como que ir buscando su propia identidad en sus intereses. Trabajé con muchos temas, con muchos temas. De hecho, mi tesis de grado fue sobre religiones afrobrasileñas. Mis primeros trabajos fueron sobre gente en situación de uso de drogas, gente en situación de mm, calle, en cárceles, en un montón de contextos de ese tipo. En un momento me alejé de todo ese campo porque me era muy difícil trabajar en ese tipo de ámbitos. En un momento conocí un grupo de estudio que es con el que trabajo ahora, que está ubicado en Maldonado, en el este, que trabaja con pesca artesanal, con cuestiones que tienen que ver con bienes culturales naturales, con áreas protegidas, con el tema del bosque. Y bueno, y ahí fui desarrollando un poco esa línea. Fui conociendo además que tengo algunos antepasados como primeros pescadores artesanales de esa zona. Entonces fui conectando un poco desde un lado más familiar, ancestral, y por otro lado con un tema de interés más sobre la antropología de lo ecológico, de lo ambiental. Y ahí fui abriendo este campo que tiene que ver con la recolección de hongos silvestres comestibles, ¿no? Y conecté un poco con, digamos, el recuerdo o el conocimiento de la venta de hongos al lado de la ruta interbalnearia, por la que pasa por el Pinar, donde año a año un montón de personas salen a vender sus hongos recolectados ahí. Y bueno, y ahí se me encendió una chispa de decir, ¿sabes? Como cuando uno ve un objeto extraño y dice, ¿cómo carajo pasa esto? ¿Cómo Como, fue tu primer contacto con estos recolectores y qué tipo de estudio hiciste? Hacer un poco de introducción para que nosotros que no sabemos bien. ujú, Dentro de la antropología que estudiabas en ese momento o seguís estudiando, ujú. ¿cómo? No entendí. ¿Te recibiste ya o no? ¿O Sí, en qué fase de estudios estás? yo me recibí de la licenciatura Ok. y ahora estoy terminando en realidad la maestría, que Ujú, eso es como el paso siguiente. ujú, Estoy como en el jamón del sándwich. Todavía me falta el segundo pan, que es el doctorado, ¿no? Porque en antropología, así como en otras carreras académicas, hasta que uno no termina las tres etapas, todavía no tiene un voz, ¿no? ujú. Recién estás aprendiendo y eso te lleva unos 15 años capaz. Ok. Entonces uno Sí. empieza a hablar cuando ya se está quedando con poca voz. Ujú. Entonces, En un momento tuviste contacto con los recolectores de ujú, hongos que venden en la ruta. Eso ujú, fue, ahí hiciste un trabajo. ¿Cómo fue ese contacto? sí. Mira, el trabajo fue así. Mi contacto con los recolectores primero es del conocimiento de saber que ellos existían. Porque al vivir en el Pinar, yo tenía presente de que mucha gente en cierta época sale a la ruta a vender hongos. Ahora, es como te decía, uno ve algo que está pasando, ¿no? Uno dice, bueno, una tormenta, cayó un rayo, pero ¿qué pasa atrás del rayo? O sea, ¿qué hace que se genere todo lo que hace que este fenómeno ocurra, ¿no? Y socialmente también es así. Uno ve cosas porque digamos, hay todo un recorrido detrás de esos puestos de venta y de esos hongos que llegan ahí,
¿no? Y es totalmente oscuro o gris para las personas que no tienen ni idea, ¿no? Y no saben. Yo no sabía, en realidad. Me imaginaba cosas, especulaba con cosas. Yo sí sabía que ellos existían y que se dedicaban a eso, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, cuando empecé este camino, que fue en el año 2020 más o menos, 2019-2020, lo primero que tuve que hacer fue averiguar qué pasaba con el tema de los hongos en Uruguay. Abrirme camino hacia el campo de los hongos y además a saber si alguien había investigado a esta gente, ¿no? O sea, Ujú. porque uno es como la antropología un poco se define por quiénes son tus nativos, que es el término que se usa, digamos, formalmente, ¿no? Los nativos en un sentido intelectual, no porque sean nativos de un lugar, sino que se usa como diciendo, bueno, ¿quiénes son tus nativos? Es con quién trabajás, ¿no? Ajá. Puede ser una compañía de circo tus nativos, o pueden ser los pescadores de tal lugar. El campo Eh, de estudio, la población de tu campo de exactamente, estudio. Ujú. sí. Eh, pero no necesariamente es un lugar o unas personas de un determinado espacio, sino que Ujú. hoy por hoy la antropología contemporánea trabaja, o sea, tus nativos pueden ser gamers, ¿no? Ujú. Pueden Ok. ser personas que hacen podcasts sobre hongos. Ujú. No es el caso, pero... eh, entonces, lo primero que yo tenía que saber era si alguien había investigado y había hecho una investigación social de algún tipo con estas personas, Ujú. y me encontré que había una laguna, un vacío, pero tremendo, tremendo. Que decís Pero que no así, puede ser que no gigante. haya nada. Exacto, y yo me Está en preguntaba, la ¿cómo? ruta, se ve. ¿Cómo no? Exacto, ¿cómo carajo ¿Cómo que no nadie hay se nada le escrito? ocurrió? Exacto. Y ahí fue como, bueno, a emprender esta misión en la cual recién estoy dando mis primeros pasos, ¿no? Digo, porque hace 5 años que estoy con este tema, todavía no escribí mi tesis, escribí algunos artículos. eh, Además, bueno, ahí hablemos un poco más de cómo empezó eso. Primero hice ese recorrido de conocer el campo de los hongos, de conocer a la gente del mundillo de los hongos, ¿no? Que en los últimos 5 años justamente hizo así, una ola que no para de crecer. Ujú. Y me interioricé con todo eso y además supe que en realidad no había conexión evidente o clara entre las personas que se dedicaban safralmente a recolectar y vender hongos y las personas del mundo de los hongos que le interesaba todo ese universo, ¿no? Ujú. Entonces eso me abrió un campo de posibilidades de decir, bueno, acá hay algo de lo que hay que hablar. Conclusión, lo que terminé por hacer fue empezar a hacer una etnografía, que es lo que hacen los antropólogos. Etnografía es, por definición, digamos, escribir sobre un pueblo, ¿no? Etno y grafía. Pero hoy por hoy es como la forma metodológica que se usa en la antropología, es siempre hacer un estudio etnográfico que es bastante complejo de explicar en 2 minutos, pero digamos así, un trabajo de investigación conociendo a la gente por lo que la gente hace en su día a día, ¿no? Ujú. A veces su día a día tiene que ver con una actividad que no está relacionada con lo que a uno le interesa. En este caso, uno investiga más sobre lo que hace en relación a, bueno, si son gamers, no vas a estudiar tipo qué hacen en su vida cotidiana, sino que vas a estudiar qué hacen frente a su computadora Ujú. o a sus plataformas. Ujú. Pero en el caso de los recolectores de hongos, a mí lo que me interesaba era saber cómo sucede eso, ¿no? ¿Qué pasa atrás de esos baldes llenos de hongos que están al lado de la ruta? Entonces, bueno, fue todo un desafío porque siendo personas que nunca habían sido investigadas, llegar por primera vez con una libreta y decir, no, soy antropólogo, estoy haciendo un estudio para la universidad, me interesa no sé qué, viste, es como medio raro. ¿Cómo Porque reaccionaron? la verdad muy bien. Ujú. Yo fui bastante, digamos, delicado en algún sentido, porque eso es algo que uno empieza a aprender, ¿no? La antropología también te enseña de que en realidad la vida de las personas es mucho más importante que tu propia vida en relación a esas personas. Entonces, lo fundamental es respetar cómo el otro vive, de qué forma el otro vive, qué es lo que el otro hace, ¿no? Y no pensar que tu investigación es más importante que la vida de las personas que vos estás investigando, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero es no ser un obstáculo,
¿no? Y no ser una molestia, no generarle problemas a la gente. Sí, o miedo, porque supongo que es un mercado absolutamente no regulado y a lo mejor alguien quiere hacerles un problema porque no hay ningún certificado de higiene y seguridad y los quieren sacar. Hoy en día pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces puedes exactamente. generar miedo al preguntar y además que sos de la universidad, que para muchas personas es como el Estado, la universidad, la ciencia, es como todo un poco lo mismo. Sí, Ujú, exactamente. Entonces, bueno, primero contacté a algunas personas virtualmente, logré como ujú, encontrarme con algunas, pero fue bastante difícil el contacto virtual, o sea, fue necesario. En ese momento yo ya vivía acá en Montevideo, entonces yo me iba al Pinar, a la casa de mis padres, agarraba el auto de mis padres y me iba a la ruta a intentar conversar con gente. Hice un sondeo un poco, fui conociendo como varios puestos. También es un espacio un poco particular, ¿no? Porque la ruta en algunos lugares es muy desolado. Entonces me pasó de repente, quizás algunos puestos había una mujer sola en el medio de la ruta y me daba como cosa, ¿viste? Parar en mi auto, sentía que iba a ser algo como incómodo e invasivo. Entonces a veces, de repente, en algunos casos pasé, primero les preguntaba si ellos mismos recolectaban los hongos, les decía que estaba haciendo un estudio para la universidad, si podía en algún momento parar a charlar un poco, si me dejaban su contacto o algo así. En algunos casos les preguntaba si siempre paraban ahí, mm, y de repente compraba algunos hongos y me iba, ¿no? Como un primer mm. acercamiento. Claro, creando una Eh, relación un poco. Sí, generando un Ujú, poco una relación. Después, en otros casos, de repente lo que empecé a hacer fue lo siguiente. ¿Qué pasa? El mercado de los hongos se da justamente los autos parando por la ruta y comprando, ¿no? ujú, Entonces, si uno va con su auto y para frente al puesto, es un comprador, ¿no? Es ujú, algo como lo que la otra persona percibe de uno es que es un comprador. ujú, En cambio, lo que yo logré hacer, decir, bueno, yo no tengo que ser un comprador, yo tengo que ser un antropólogo que está yendo a hacer una investigación. Pero ¿cómo hago eso si en mi auto tengo que ir igual? Entonces, ¿qué hice? Empecé a elegir los puestos que podía parar el auto a una cierta distancia o en algún lugar que no molestara e ir a conversar caminando. Entonces yo dejaba mi auto de repente a 300 metros en una entrada, iba caminando con mi mate y mi termo y mi libreta y mi celular a modo de grabador, y les decía, mirá, estoy haciendo esto, me puedo sentar contigo a charlar un rato, o sea, como no es como una entrevista formal para nada, o sea, porque tampoco uno genera expectativas, ¿no? Porque si te llega ujú, alguien a grabarte y hace otra entrevista, ujú. ahí entra una parte también de la performatividad de la persona, de decir ciertas cosas que quiere decir. Entonces yo decía, no, yo quiero sentarme contigo, charlar un rato, conversar. Y ahí me quedaba en el puesto, entonces ahí hacía al mismo tiempo entrevistas etnográficas que se llama, que son un poco desestructuradas, que tienen como un camino, digamos que no son preguntas-respuestas, sino que hay otra forma de llevarlas. Son semiestructuradas en algún sentido. Y además hacía observación participante, que es justamente hacer lo que las personas hacen con las personas al mismo tiempo, que era la venta. Yo no vendía, pero estaba en el puesto viendo lo que sucedía. Y es infinito, porque pasan un montón de cosas en la ruta que uno no se imagina. Uno imagina la ruta como un lugar de tránsito, ¿no? Y en realidad pasa de todo. O sea, pero muchas cosas. De hecho, una de las veces que volví a hacer trabajo de campo, me pasó que hubo un auto que se desbarrancó frente a mí y tuve que abrir la puerta con un tipo borracho adentro del auto. No. Sí, fue una situación terrible, digo, pero son parte de las anécdotas que quedan en el campo, ¿no? Y bueno, y ahí fui construyendo relación con unas cuantas personas que se dedican a eso, que dicho sea de paso, durante el otoño se instalan más de 20 puestos, 30 puestos de venta a los costados de la ruta, son bastantes, en ciertos, no sé, quizás 30 kilómetros de ruta, 40, una cosa así. Y bueno, y ahí fui conociendo que muchos eran pobladores locales de esa zona, no necesariamente donde ponían el puesto vivían, pero vivían cerca en los balnearios de la zona, que están menos urbanizados que el Pinar, porque son un poco más hacia el este, ¿no? Entonces ahí todavía puede haber algún terreno barato. Eh, pero encontré que en realidad la dinámica de recolección no es lo que yo me imaginaba a priori, que es, bueno, acá cerca hay pinos, van y juntan hongos y venden. No, hay toda una logística muy Ok. profunda, se mueven en vehículos, en general en motos, a veces en autos, que en un caso era un auto prestado, por ejemplo, o algo así, Ujú, pero muchas veces en motos porque son caminos, digamos, que son difíciles de transitar.
hasta 60 kilómetros de distancia de donde viven o del puesto Mira. para Sí, un encontrar montón. lugares. Sí. Y pocos caminos y mucha arena, ¿no? Sí. Bastante feos los caminos. Ujú. Entran a determinados lugares, hay toda una dinámica de recolección en relación a los lugares. Ellos tienen como ciertas prácticas también de conocer el territorio, de habitar el lugar, digamos, ser local y vivir en la zona es muy importante para esta actividad porque además uno es reconocido por el territorio, ¿no? Las personas los dejan entrar a juntar en algunos casos, en otros los dejan a veces sí, a veces no. Terreno Hay privado, además. Sí, la mayoría de los terrenos son privados Mira. o de repente algunos que son privados pero hace mucho, o sea, no hay mucha actividad, digamos. En Ujú. otros casos sí hay actividad. De repente son terrenos donde están forestados y se hace leña o donde hay ganado. En algunos casos incluso es medio como complicado el acceso porque a veces lo dejan entrar, pero en otros lugares dicen, no, si son hombres, por ejemplo, me contaron eso, ¿no? En un terreno no dejan entrar a los hombres porque pueden robar ganado, pero sí dejan entrar a las mujeres, por ejemplo. Mm. Y además, en la mayoría de los casos van de a dos como mucho, no van más de 2 o 3 personas, Ujú. porque eso también genera como mucho movimiento. Hay lugares en los que entran con permiso, en otros entran, se mandan y esperan a que algo pase. En algunos lugares los ha sacado la policía, pero también hay lugares donde la policía misma ha como respaldado que vayan. Porque hay toda una discusión en relación a los comunes, ¿no? A los bienes comunes naturales que Ujú. están en un territorio y la persona no aprovecha, ¿no? Porque en realidad quien tiene el terreno, hablando mal y pronto, le chupa un huevo los hongos que crecen ahí, le interesan otras cosas. Ujú. No son personas que cultiven hongos, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, eh, hay como una moral de por qué vos no me vas a dejar entrar acá y sacar esto que vos no vas a aprovechar. Si yo lo único que estoy haciendo es ganándome la olla, ¿no? Porque además está esa moral de decir esto es un sustento para mí y vos me lo estás negando, ¿no? Ujú. Ese argumento es como claro. Y a su vez, digamos, hay una suerte de acuerdo tácito entre las autoridades que regulan la ruta y que regulan la zona, que ellos puedan perfectamente vender cuando en realidad quizás puede ser complicado. Pero yo he conversado y, digamos, porque la policía caminera acá es un poco exigente con algunas cosas, ¿no? Vos no podés poner un puesto de ropa al costado de la ruta. O sea, Ujú. te sacan enseguida. Ujú. Pero podés poner un puesto de hongos en la zafra. Ok. Pero no cualquiera puede poner un puesto de hongos en la zafra. Ajá. Solo pueden poner puesto de hongos en la zafra quienes son zafreros y ya venden hace tiempo. Hay una cuestión de legitimación con el tiempo. Y Perdón, ¿qué es zafrero? zafrero es el que trabaja en la zafra, ¿no? ¿Y qué es zafra? Zafra significa, por ejemplo, la zafra de la pesca o la zafra de la naranja. Es una actividad económica que se hace en determinada época del año. Ok. No sé cómo se traduce a inglés o a alemán. Pero es Em, como, por ejemplo, el grupo de recolectores de hongos en ese caso. no, zafra se le dice a, por ejemplo, en otoño es la zafra de los hongos. Es un Ok. momento del año donde uno encuentra hongos. Por ejemplo, a partir de junio hasta agosto, acá es la zafra de la corvina, que es una especie de pescado. En octubre es la zafra del camarón. Mira. La zafra es el momento donde esa especie se puede aprovechar. Ok. Como Eh, época. la época, sí. Ok. Pero se le dice zafra, a un trabajo se le dice zafral cuando dura cierta época y en otra época ya no está, Ujú. ¿no? Ok. Entonces vos ahí, para el caso de estas personas, se dedican a varias zafras durante el año. Por eso se dice zafrero, Ujú. porque son como los que no tienen un trabajo formal, pero se dedican a la zafra del hongo en otoño, la zafra de la corvina más adelante, la zafra de la leña en invierno, la Ok. zafra de las piñas Que después. eso siempre hubo. Siempre Trabajo hubo, así por proyectos. En un momento tenés que exactamente. no sé qué ir a pescar, en otro momento te contratan para construir un pirámide. Ujú, Un par de años. exactamente, hace Sí, sí, poquito. sí, sí, siempre hubo, sí. Ahí una de las Qué cosas interesante. que yo encontré en mi investigación fue que eh, en Maldonado, por ejemplo, desde la década del 30, por lo menos 1930, se recolectan hongos y se venden. O sea que hace casi 100 años, al menos, que eso se hace como actividad económica. Mm. Y en aquella época, según los historiadores locales que me contaron esto, eh, la gente lo hizo como respuesta a la crisis del 30.
la crisis del 29, donde la economía estaba muy afectada, salieron a juntar hongos y a vender, a juntar piñas y vender. Ujú, Entonces era una forma de obtener el sustento, ujú, ¿no? Y eso tuvo un auge en Maldonado en cierta época. Hasta la década del 60, por ejemplo, había puestos instalados medios grandes en algunos lugares importantes de la ciudad. Después Maldonado creció un montón, ahora es como Punta del Este topísimo, ¿no? Y ya no hay esa costumbre tan fuerte. Sin embargo, hay gente todavía que vende, que junta, etcétera. Pero donde se mantuvo más esta práctica de vender a los costados de la ruta, por lo menos lo que yo investigué, porque también se da en otras zonas, en Rocha también se da, pero en la zona de Canelones, en esta parte de los balnearios, es donde está como más fuerte, que uno ve la presencia de los puestos así zarpadamente. Entonces, nada, esto que hablamos es un poco lo que yo empecé a develar con mi investigación, ¿no? A cómo pasan cosas atrás de que un hongo llegue a ser vendido al público. Porque no es lo mismo que pasa con una lechuga, ¿no? Uno tiene más imaginación sobre lo que pasa con una lechuga, ¿no? Vos sabés que hay un campo de lechugas y alguien la claro, junta, la recolecta, ¿no? más La planificado. planta. Ujú, Claro, porque ahí está la planificación, ¿no? De ujú, lo que es la agricultura. ujú. ¿Te imaginas lo que pasa atrás de un asado, ¿no? O sea, uno conoce más o menos lo que es, no quiere ni saber mucho, pero más o menos te imaginas lo que pasa, ¿no? Pero ¿qué Sí, pasa con...? atrás de cualquier producto Bueno, producido de alguna manera. Sí, acá hablamos de recolección natural. claro, estamos Ujú, hablando de recolección silvestre y uno no se imagina lo que pasa detrás, o le cuesta imaginárselo, no se lo ujú, pregunta. Entonces yo me lo pregunté y lo que encontré fue fascinante, porque en realidad empecé a ver que hay un montón de dinámicas que lo que hace estas personas es un trabajo titánico. O sea, salen a caminar adentro de los montes durante 6 horas, caminan. ujú, Bueno, yo hice todo ese trabajo durante una zafra de ir a los puestos, conversar, quedarme con ellos, charlar, de generar vínculos con unos cuantos. Y recién a la zafra siguiente, en 2024, logré salir a recolectar con una pareja de recolectores ajá, porque era todo un desafío también, ¿no? De decir, bueno, eh, ¿cómo logro esto sin que sea como malinterpretado, sin que genere distorsiones? ¿De qué manera no los incomodo? Entonces, bueno, ujú, ahí tuve que llegar a unas ciertas negociaciones, ujú, establecí un buen vínculo con uno de ellos ujú, y me llevó a juntar. Fue toda una experiencia. Cuando entregue la tesis te lo mando para que leas, porque como que uno de los relatos que yo hago ahí son como 30 páginas contando, describiendo toda esa historia de esa salida de recolección. Y bueno, y ahí descubrí que, digamos, mi celular me marcó que caminé 12 kilómetros adentro del monte, ¿no? O sea, un montón, y no ujú, eran 12 kilómetros caminando, sino que eran 12 kilómetros de charcos, piedras, o sea, chircas, espinas, de todo, ¿no? ujú, Y bueno, y ellos lo hacen de una forma totalmente rústica, y bueno, es para mí un universo ahora en este momento en exploración también, ujú, porque mi idea es poder continuarlo con el doctorado y trabajar más en profundidad con una etnografía un poco más localizada. Bueno, en ese momento yo también estaba trabajando y teniendo que mantener mi propia vida, entonces salía los fines de semana, ¿no? Y hacía como ujú. esa dinámica de ir y volver, pero algo del viaje etnográfico y antropológico también es ir a vivir con las personas o instalarse más, digamos, de forma permanente en una comunidad. Ujú, Eh, en algún sentido, la fantasía utópica del antropólogo es volverse nativo, ¿no? ujú, Como estar lo más cerca del otro posible, ¿no? ujú, De alguna manera. Y para mí en ese momento, cuando yo salí a juntar con ellos, se dio un poco esa cuestión, se despertó un poco esa chispa, ¿no? Porque de alguna manera uno está poniendo su fuerza de trabajo, yo iba como un recolector más acompañando a uno de ellos, además llevaba mi mochila, mi cámara, mis cosas, entonces era recolector y antropólogo, lo cual pesaba el doble. O sea, estamos hablando de que son los baldes de recolección, son esos baldes de pintura, de 20 litros de pintura, que pesan 8 kilos de hongo, ¿no? Imagínate llevar 8 kilos de hongo durante 4 o 5 horas hacia en el brazo, me quedó el brazo acalambrado, bueno, un montón de experiencias, de pasarlas por el cuerpo, de la inseguridad también de entrar a terrenos privados y que la ujú. historia de que te corran con una escopeta siempre está, O te ¿no? encontrás con un perro, lo que Sí, sea. bueno, nos encontramos con vacas, con caballos, con gente haciendo leña, claro, de todo. Sí, Las serpientes también son una de las amenazas, o sea, mira. pasan muchas cosas. Ujú. Eh,
Y Pero bueno, pasas mucho tiempo con los recolectores, que es algo bueno para un antropólogo. sí, Además, se dan muchas charlas en 6 horas y en ese tipo de caminatas, recolección, tenés un montón de tiempo para charlar, ¿no? se Y dan eso es lo muchas charlas, interesante. se fuma mucho tabaco. Ah, mira. Es una jornada muy particular así. Y bueno, fue, la verdad, para mí, hasta ahora la experiencia etnográfica ha sido muy interesante. Es única además porque acá en Uruguay nadie lo ha hecho. Hay etnografías, mira, hablando de libros, me traje, son uno de mis respaldos, pero te puedo Ujú. mostrar este libro que en Argentina está en otra edición que es la de Caja Negra, que A ver, es. para déjala un segundo más en la imagen, lo voy a leer. Acá tenemos un libro que es grandote, se llama La Zeta del Fin del Mundo y con muchos papelitos y marcas. Sí, bueno, ese es mi vicio de obsesivo. Pero este libro, que en Argentina lo puedes encontrar como Los hongos del fin del mundo, editado por Caja Negra, es un libro de una etnografía justamente de Anna Tsing, una norteamericana japonesa, que lo que hace es trabajar con recolectores de hongos silvestres que recolectan una seta muy codiciada en Japón, que es el matsutake, la cual en realidad se agotó en Japón en cierto momento y empezó a explotarse en otros lugares, eh, especialmente en el oeste de Estados Unidos, en Oregon. Y ella hace todo un trabajo con asiáticos que se fueron después de la guerra de Vietnam, no sé qué conflictos para allá, para Estados Unidos, y generan todo un proceso de instalarse en campamentos, recolectar esos hongos, venderlos globalmente. Esta etnografía es una etnografía, o sea, una investigación antropológica así de punta, porque además trabaja con cosas, digamos, del cómo el capitalismo arruinado en el que vivimos hoy por hoy trabaja para rescatar ciertas mercancías, para producir arriba de lo que está perturbado absolutamente. Bueno, es maravillosa. Ese libro para mí es como impresionante. Así, Ujú. así que es una de mis recomendaciones por excelencia. Y hay una publicación tuya donde también hablas sobre este libro y sobre otro libro. Capaz querés en este momento nombrar la publicación. Sí, esa publicación está en la revista Funga Latina, que es una revista de Costa Rica. Originalmente fue una conferencia que di en la Fungifest de Chile, que está colgada en YouTube. Digo, para los que no les interesa o les embola leer, se puede ver el video que está colgado. Y esa ponencia se llamó algo así como entre la trama de la vida y el fin del mundo, ¿no? Ujú. Y es justamente un diálogo entre este libro y la propuesta de Anna Tsing y el libro de Merlin Sheldrake, ¿no? Que es Entangled Life, no me acuerdo cómo se llama, La trama de la vida se llama en español. Exacto. Pasa que yo lo leí en portugués, porque además tengo la suerte de conseguir algunas mulas para que me traigan libros de afuera. Entonces de Brasil a veces me traen libros. Cuando yo lo leí el Tsing no había salido todavía en Argentina, lo traje de España. Y el de Sheldrake lo traje de Brasil. Entonces este Entangled Life es un libro que está buenísimo. También lo recomiendo. Para los que aman los hongos, es un librazo. Porque además demuestra un montón de cosas en relación a la cooperación, a lo que es, digamos, cómo funciona. Digo, creo que hoy por hoy, con esto que hablamos de la digitalización y el misticismo del mundo de los hongos, hay muchas pseudo verdades y pseudo mentiras en el medio de lo que hacen o no hacen los hongos, ¿no? Entonces, el trabajo de Sheldrake, que es un biólogo, que es una persona que también es segunda generación de gente que consumía sus cosas en los 90, ¿no? Porque esto no sé si lo tenés claro eso, pero bueno, Terence No, no, ok. McKenna, Ok. claro, o sea, hay toda una generación. Conozco el papá por su Exacto, trabajo, otro biólogo muy famoso, Rupert sí, Sheldrake, exacto. que trabajó y es muy famoso por un intento de combinar el mundo metafísico con el mundo científico y con el campo morfogenético que lo estableció como trabajo fuerte. Así que el papá es muy famoso y muy interesante también. Eso es lo primero que hace llamativo el nombre de Merlin Sheldrake, siendo hijo de ese famoso biólogo inglés. Sí. Exacto, es que, bueno, Mm. él es segunda generación de ese tipo de intelectuales
que además eran amigos, con Terrence McKenna, con otros personajes de los 90 que, digamos, exploraban un poco también la psicodelia, pero desde ese lugar muy intelectual, ¿no? Eh, entonces el trabajo de Sheldrake está bueno por eso, porque trae un poco de evidencia científica y pensamiento filosófico, metafísico. ¿Lo leíste vos? ¿Lo conoces? El trabajo de Sheldrake. ¿El nuevo de Merlin? De Merlin, sí. No, ¿No? estuve chusmeando por Ahí va. cuánto sale, qué se consigue. Hay una edición Pirata. ilustrada. Hay una pirata ahí en Argentina. Tenés que conseguir esa. ¿Impresa? Sí. No, pero Sí. eso, yo soy selectivo con los libros. Yo hice varias mudanzas y tuve que hacerme de varios libros y no necesito tener cualquier libro en Claro. mi biblioteca. Entonces soy selectivo, pero ese me gustaría tenerlo en papel. Sí, Entonces sí. no lo tengo todavía, pero me gustaría. No, Leo un montón de ebooks, pero eso no lo quiero leer en ebook. Es así, Claro. no sé qué. No, Ok, no, sí. entonces Vale, no lo conozco todavía, no. vale la pena. Ujú, Y bueno, y él trabaja un poco en eso. Entonces, en esa conferencia lo que yo hice fue un poco conectar esas dos propuestas, ¿no? Como ujú, pensar un poco el mundo de los hongos en relación al mundo humano y cómo podemos aprender algunas cosas. ujú, Después esta forma de pensar increíblemente se hizo un poco furor. Hace poco salieron, bueno, hay 2 o 3 libros, el del reino es uno de ellos, otro es el de, no me acuerdo cómo piensan los hongos o algo así. Digamos, como que no soy el único que pensó en estas líneas, ni fui pionero de nada, o sea, solamente fue como una conexión que era un poco evidente. Y yo la hice para esta ponencia, para esta conferencia, y después han surgido como muchas otras cosas. ujú, La verdad que para mí, hoy por hoy estamos en un momento de descubrir un montón de cosas en relación a los esquemas que el mundo de los hongos rompen sobre nuestros propios esquemas, ¿no? Biológicos, científicos. Es realmente para mí paradigmático como si realmente nos abrimos a pensar, a replantearnos nuestros propios esquemas científicos, los hongos tienen como una información ahí que nos permitiría avanzar un montón en un sentido no desarrollista o progresivo de las cosas, sino de cambiar la mente hacia eso, ¿no? La mente en un sentido amplio. ujú, En cómo en realidad lo individual es una construcción metafísica bastante en desuso, cómo en realidad el mundo está totalmente conectado, no existen seres individuales en ninguna forma. Pero bueno, eso ya entra en la antropología un poco más profunda, que creo que digo, hay tiempo para seguir pensando en esas líneas. Lo mm, bueno es que el reino de los hongos tiene 55 años, ¿no? Alejandro Sequeira en uno de los episodios anteriores te decía, en el 69 se inventó el reino de los hongos, y es verdad, o sea, estamos en ciencia que está descubriendo actualmente, y nosotros tenemos una deuda eh, ontológica con los hongos, es decir, cómo componemos el mundo en nuestra educación occidental, que es una de las cosas que la antropología trabaja, ¿no? La ontología de las personas, cómo crean su mundo, ¿no? Hay muchos mundos cohabitando, no existe un mundo solo, ¿no? Y eso es un poco lo que uno aprende en la antropología, que los múltiples mundos conviven, ¿no? Y la ujú, forma en que el chamán Yanomami concibe el mundo, un chamán indígena, compone su mundo, convive con la forma en que las forestales conciben su mundo, ¿no? Y no es el mismo mundo. Quizás haya cosas materiales que se compartan, pero no son las mismas entidades las que interactúan. ujú, Y ahí uno, por ejemplo, cuando yo hice investigación con los recolectores, tienen una forma de entender a los hongos, de verlos, de entender cómo funcionan, de tratarlos, de vincularse con ellos, que no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina. Por ejemplo, en los prejuicios en relación a los recolectores populares de hongos está que arrasan con todo, que van con rastrillos y sacan los hongos, que con sus baldes en realidad no dejan que las esporas se dispersen y eso ujú, hace que los hongos se mueran. ujú, Y en realidad ellos hacen un trabajo hiperdelicado para juntar los hongos porque si no los juntan con una técnica suave, cortándolos por abajo con un cuchillo, levantándolo entre los dedos y poniéndolos despacito en su balde, se mm, machucan y ya no los venden. ujú, Entonces,
ese tipo de sutilezas del mundo son las que la antropología y la etnografía se permiten percibir, ¿no? Y es lo que nosotros tratamos de profundizar cuando hacemos antropología, de entender lo que pasa más allá de nuestro sentido común, ¿no? Ujú. Y el mundo de los hongos tiene eso, tiene un velo de sentido común por encima, está tapado por el sentido común de que solo existen plantas y animales, ¿no? La fauna y la flora. Y recién hace 10 años se publicó el primer artículo sobre la funga, ¿no? Y hoy por hoy estamos trabajando en eso. Y hay un boom porque la gente dijo, estos tipos tienen razón. Pero es difícil decir tienen razón, porque en realidad implica que nosotros reformulemos un montón de nuestra propia regulación del mundo, ¿no? Hay una de las cosas de la Fundación Fungi de Chile que dice hay que proteger los micelios de los hongos, porque eso hace que protejas a todo el bosque, ¿no? Pero ¿cómo haces para proteger a todo el bosque si vos querés implantar una forestal? Bueno, hay caminos intermedios, ¿no? Hay cosas que pasan entre medio, intersticios donde nos vamos metiendo. Pero la antropología nos ayuda a ver esto, a cómo componemos el mundo. Y hoy por hoy, ir a una escuela, ¿no? Y decir, no, miren que en realidad hay plantas, animales y hay hongos, como hacen Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti, es partirles la cabeza, cuando en realidad desde siempre deberíamos haber sabido eso, ¿no? Más allá de que hay otras complejidades que de repente de niño uno no concibe hasta que entiende lo que son las bacterias, los átomos, un montón de cosas. Pero cuando uno dice, en realidad, no podemos entender un mundo sin hongos, es porque es imposible biológicamente y ecológicamente concebirlo. Pero eso nos lleva a llegar a los 20 y pico de años para entenderlo. Mm. O sea, Sí, yo creo que estamos un poco como humanidad en un punto de muchos cambios y capaz los hongos también acompañan ese punto crítico, ¿no? En un sentido que tiene que ir todo para abajo necesariamente, pero un momento de muchos cambios, ¿no? Y creo que los hongos justamente por eso también ganan tanta popularidad o tanta atención e interés, porque acompañan un poco este proceso que justamente representan un poco también, como dice Alejandro en el episodio 20 que hicimos, representan transformación, comunicación y descentralización. Y yo creo que no soy tan firme con la historia y con las ciencias sociales, pero lo que hizo la Revolución Francesa es generar un Estado centralizado, ¿no? Y hoy en día, si ves las vías de tren de Francia, van todo así, como una red de araña hacia París. Es un país muy centralizado y Francia se hizo potencia por tener todo centralizado en París. Un ejército, invasiones de no sé qué, Napoleón. Entonces fue un concepto, capaz ya antes, capaz se puede empezar con el Imperio Romano para hablar de el poder de lo centralizado, que ganó capaz en los últimos décadas o milenias mucho terreno en el mundo, ¿sí? Urbanización, crecimiento de ciudades, se va centralizando el poder, las empresas, la población de las personas. Países descentralizados están medio un problema, tienden a unirse y no a separarse, la separación no está bien vista. Y los hongos justamente representan un poco algo que capaz está latente en el mundo hacia una descentralización, de no tener todo con un control centralizado. Bueno, acá hay muchos puntos para seguir hablando. ¿Querés agregar algo? sí, yo coincidiendo un poco contigo, creo que lo que nos da el mundo de los hongos son metáforas que nos permiten tener esperanza, ¿no? Porque los hongos son justamente algo que nace de lo perturbado y de un poco las sombras incluso de la bosta, ¿no? De la caca. Entonces, ese tipo de metáforas, aunque no sea literal, nos permite pensar que hay esperanza en un mundo que está arruinado por nuestra propia acción. El libro de Tsing, de Anna Tsing, habla de eso, ¿no? De cómo a mí me pasa. Yo salgo a pasear por el Pinar y recorro ciertas veredas con pinos o con vegetación que sé que hay hongos, y cuando encuentro hongos ahí, me vuelve la vida al cuerpo,
¿no? Encontrarse con hongos al salir a pasear es como que te devuelve la esperanza de decir, hay algo que no depende del mercado, del capitalismo y de todo este mundo que nos está destruyendo la psiquis y la existencia, Ujú, ¿no? Y que nace mismo que no haya alguien que lo haya puesto ahí, ujú, ¿no? Esa sonrisa que se te dibuja a vos en la cara es lo que los hongos nos dan como esperanza para poder construir otras lógicas y otras formas. ujú. Para mí eso es espectacular. Y sí, y salen de lo invisible, donde ayer no hay nada, hoy sale algo del suelo y el suelo no es muerto, no es tierra, materia mineral muerta, es muchísimo más en hongos, en micelio y también en microbiología. Sí, mira, esto lo que estamos hablando es un poco no es un segundo capítulo del capítulo con Alejandro Sequeira, del episodio 20, por supuesto, pero hablamos un poco con esta conversación como base, entonces si no escucharon la conversación con Alejandro, es un poco tarde para el aviso, pero escúchenlo también o primero. Um, pero te quería preguntar, volviendo o retomando el tema de los recolectores, ¿cómo se hacen recolectores? ¿Se levantan un día y dicen, che, qué buena oportunidad, qué buena venta que se hace con los hongos? ¿O es como por generación? ¿Cómo llegan a ser recolectores safraneros? ¿Así está bien dicho? Casi. De hongos. Zafreros. Zafreros. Ujú, Ahí va. ujú, Bueno, eso es todo uno de los puntos más fuertes, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo aprendes a ser ingeniero? ¿No? Vas a la facultad y estudias en la facultad. ¿Cómo aprendes a ser panadero? ¿No? Bueno, haces un curso de panadería y además aprendes con el panadero, ¿no? Con un panadero que te enseña. Ahí entran las lógicas de la reproducción de un oficio, ¿no? De un ujú, oficio no formal. ujú, Por un lado está ese aspecto que es, bueno, como los pescadores artesanales aprenden a ser pescadores artesanales, es en la práctica, con otros pescadores más viejos, con otros pescadores que ya conocen, que pueden ser sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, ¿no? Y ahí entran esas lógicas. Por un lado, para el tema de los hongos, la localidad, o sea, vivir en el lugar y tener vínculos con las personas es muy importante. ¿Por qué alguien empieza a recolectar hongos? Es un poco porque tiene la oportunidad de hacerlo con alguien que le enseña, ¿no? Esa persona que le enseña muchas veces es alguien que es algún pariente, que vive junto, eh, que se conocen, que tienen relación. En algunos casos es el cuñado, mi tío, mi vecino, hasta el abuelo, ¿no? Hay una cuestión de reproducción que no es esa cosa romántica de lo generación tras generación, ajá, porque mi madre me enseñó, no sé qué. No, ujú, hay una cuestión más práctica, más ok, cotidiana, de no tengo trabajo, porque muchas veces ajá, es concebido no como un trabajo, sino como una forma de obtener dinero, ¿no? No es un trabajo, entre comillas, para ellos. Un trabajo en sus concepciones es trabajar en la construcción, por ejemplo, de forma fija, o trabajar, qué sé yo, en tal lugar haciendo X ujú, cosa por un sueldo. Porque acá estamos hablando de que hay una producción de valor y de riqueza, ¿no? Informal desde todo ese proceso hasta que se venden. O sea, ellos mismos van, lo juntan, lo limpian, lo ponen, lo venden y ahí recién obtienen dinero. No es como yo que voy y marco mis 8 horas en la universidad y tengo una cuenta bancaria donde ingresa dinero y con eso compro cosas, ¿no? Es una lógica diferente, la del asalariado. O sea, no importa qué tantos artículos yo lea en mi trabajo. Lo que importa es que a fin de mes voy a tener el dinero ahí, ¿no? O sea, más allá de que hay una productividad, digamos, es una lógica distinta. Con los hongos, en algún punto esa suerte y verdad, según ellos, es como, bueno, hay un día que podés ir, estar todo el día en la ruta y no vender nada, así como de repente llegas de mañana y viene uno, te compra todo lo que recolectaste. ujú, Ahora, con lo que vos me preguntás sobre cómo se aprende, es justamente en eso, en la práctica, ¿no? ujú, Eh, la mayoría era, no, yo estaba sin trabajo y tal me dijo, che, eh, ¿querés venir conmigo a juntar unos hongos? Vendemos a medias, ¿no? Y ahí empezaron. Hubo otro que le dijo que se conocían de la pesca, ¿no? Por ejemplo, y le dijo, che, no sé qué, ¿cómo es esto de los hongos que vos vendés? No sé qué, juntá. Dice, ¿querés venir? Bueno, dale, vamos. Entonces van juntos, ¿no? Y dice, juntá, no sé qué. Y de repente muchos me cuentan que el primer día juntaban todos los hongos que encontraban. Y ahí le decían, no, no, mirá, esto, no.
sea, son hongos venenosos, ¿no? Es como la categoría de venenosos o no venenosos. Es una de las categorías que usan. No necesariamente son venenosos, porque ya sabemos, ¿no? Sí. Que en realidad los hongos, de repente en Uruguay hay una especie tóxica mortal, pero se conciben como venenosos porque no son comestibles. Entonces, lo que importa para ellos son las 2 especies, que esto no lo dijimos, pero las 2 especies que recolectan son el hongo de Eucalyptus, que es el Hymenopilus junonius, y el hongo de pino, que se le llama acá en Uruguay, que no es el mismo que en Argentina, que es el Lactarius deliciosus, ¿no? Entonces esas 2 especies son las que se juntan. Se prefiere más incluso el hongo de pino, el delicioso, porque se vende más, es más conocido, no hace falta hacerle ningún tratamiento para consumirlo, etc. La gente, los clientes lo prefieren. Entonces la forma de aprender a ser recolector es justamente empezando a recolectar con otras personas, ¿no? Y muchas veces se da eso en la práctica de estar cotidianamente en la zona. Y ahí, perdón que te interrumpa, pero cuando yo salí a recolectar, con el que me llevó a recolectar, a la vuelta de la recolección pasamos por el puesto de otro recolector que yo conocía y ya había entrevistado y conversado. Fuimos a recolectar con el auto de mis padres, lo cual fue una negociación que yo tuve que acceder para que sucediera, digamos así, y generó otras implicancias, ¿no? Y bueno, paramos en el puesto y claro, yo llegué de recolectar con ellos, el otro recolector que estaba en el puesto, que yo había entrevistado, conversado muy bien, etc. En un momento conversa mucho con el otro, hablan de lo que había juntado, de ir juntos a tal lado, qué sé yo, y en un momento me gira la cabeza y me mira a mí y me dice, ¿y vos te estás dedicando a esto ahora? Bien. Y yo quedé como, no, ¿no? Lo primero que haces es no. Solo fui con ellos para ver cómo era. Pero fue una pregunta que al antropólogo lo interpela mucho, ¿no? Porque en realidad yo sí me estaba dedicando a eso por un rato. Estaba poniendo mi fuerza de trabajo, estaba yendo a recolectar con ellos. En un sentido sí. Y en un universo, digamos, divergente de a lo Rick y Morty, vos decís, bueno, ¿y si me quedo sin trabajo de antropólogo y me voy a vivir allá y empiezo a juntar hongos? ¿No? Es como una posibilidad. ¿Es rentable? ¿Se genera dinero en la época? ¿O es muy marginal el Sí. ingreso? Bueno. Durante la época es rentable. Es muy rentable. Así que hacen es un buen trabajo en la época. Mira, pero eso también me lleva... Tiene incertidumbre, ¿no? O sea, claro. tiene incertidumbre de que de repente Sí. un Puede haber fin un de buen semana, día o claro, malas exacto. semanas. Sí. ¿A dónde ¿Cómo te es lleva? la organización entre los recolectores? ¿Son organizados? ¿Son individuos? ¿Se pelean? ¿Tienen sus territorios donde otros no pueden entrar? ¿Cómo se organizan internamente? Bueno, mira, ahí pasa de todo. Lo primero que pasa es que no hay una organización estricta. Claro. Lo que hay son negociaciones y formas de ¿cómo se dice? Cooperar y formas de competir, ¿no? Por un lado, algunos tienen sus lugares secretos, tienen sus espacios donde van, que otros no conocen, otros son más comunes y los conocen más. El tema es que los hongos no son de nadie, ¿no? Y los terrenos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te encontrás con otro recolector, nos pasó de hecho cuando fuimos a recolectar, había otra persona juntando que no era vendedor, sino que estaba juntando para él, según lo que me dijeron. Nada, el que llega primero y lo encuentra, se lo queda. No son de nadie, ¿no? No hay por lo que me han dicho, ¿no? Quizás pase que, bueno, en algunos lugares algunos dicen, no, salí acá que este lugar es mío. Puede pasar, ¿no? Yo no lo vi todavía, pero seguramente lo vea en algún momento. Pero también hay una cuestión, por un lado, de competencia, por otro lado de cooperación, porque de repente a ellos les sirve ir a ciertos lugares con algunos que tienen capacidad para juntar o lo que sea, entonces salen solos, salen en pareja, pero venden separados, a veces salen juntos y se dividen los hongos que juntan, ¿no? Hay una cuestión muy, muy moral detrás de todo el tema de los hongos. Hay una organización que tiene que ver con la ética, ¿no? Y además, lo otro que te iba a decir es que hay un tema también de honestidad en la competencia. Todos, por ejemplo, venden los hongos al mismo precio. Ah, mira. Todos los puestos venden al mismo precio los hongos. El precio de la zafra es tal,
¿no? Ok. Tanta plata, tal cantidad de hongos y más o Ujú, menos lo que se vende. ujú, Después, a nivel por ejemplo, si venden una cantidad grande para un cliente, bueno, eso le ponen el precio que ellos quieren. ujú, Pero en ujú, la ruta todos venden a lo mismo. Se ujú. diferencia de repente la calidad de lo que uno junta con lo que otros juntan. Tienen Sí. como parámetros distintos. De repente uno vende hongos más viejos digamos, está más abierto a eso. eh, y otros de repente no. También, digamos, hay un tema con la cercanía de donde juntan y los terrenos a los que tienen acceso y la calidad de hongos que encuentran. Claro, sí, sí, sí. Hay un montón de lógicas adentro Mm, que tienen que ver con eso. ujú. Creo que había Así algo que más. ¿Eh? hay una organización, pero un poco, hay unos códigos, algunas costumbres, pero también un poco descentralizado para retomar un poco el concepto, que se Sí, organizan un poco en el día a día. No es que no hay reglas, pero claro. tampoco hay reglas muy estrictas. Ujú. Hay Sí, un poco... ujú, hay reglas, digamos, que son propias de la comunidad, ¿no? ujú. De las personas que ¿Pero se es una dedican a eso. comunidad o se conocen todos o vienen de diferentes lugares o se Bueno, esa conocen es una entre pregunta. sí o no todos? No sé si todos se conocen entre sí, Claro. pero sí hay como un reconocimiento del otro, ¿no? Se Mm, sabe que tal se dedica y que tal tiene su puesto en tal lugar, o que tiene, digamos, por ejemplo, la legitimidad de si hace 15 años que vos tenés tu puesto acá, otra persona no puede ir a poner su puesto adelante. Y de hecho, esa situación la vi, ¿no? Una mujer que tenía su puesto en tal punto de la ruta, vino otra persona desconocida y se le puso 50 metros más adelante y ella habló con la policía y la policía vino y lo sacó al otro, ¿no? Y ahí me dijeron, no, no, pasa que este vino de vivo y se le puso adelante. mm. Wow. Y vos decís, "¿Pero ¿cómo? Porque Y la ella puede. policía viene y te defiende porque hay alguna ley de costumbre de alguna manera, ¿eh? Derecho de Exactamente. costumbre. Ujú. Y sí, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Sí, En toda comunidad humana, eso sí. está. Se O sea, organiza. Las personas tienden a organizarse de y alguna bueno, manera para sí, poder convivir. para bien y Sí, para mal, como se organizan los sí, sí. ejércitos, se organiza la gente. Sí, pero como te digo, los ejércitos se organizan de arriba hacia abajo y de los recolectores no hay un capo que manda a todos los recolectores y después saca la plata. Entiendo que Exacto. no hay eso, un No, tipo de organización o jerarquía atrás. Mira, buenísimo, muy interesante el tema y entiendo que sigue. Yo quería comentar también que había hecho algunos viajes puntuales en el este de Europa, donde muchos saben que son muy micófilas ujú, o micófilos. Los polacos, estuve en Polonia, en Letonia, y también hay puestos de viejitas, muchas veces son mujeres viejitas que están ahí con los hongos en la calle y lo vendan. Entonces lo conocí. Acá en Argentina no lo conozco tanto, pero no conozco tanto la zona de la costa, por ejemplo, que es un poco capaz con más pinares como en Uruguay, pero creo que es una costumbre un poco casi como humana, en como recolectar en el bosque que están ujú. cerca de las rutas y ir al lugar más cerca porque es un producto fresco de como poco posibilidad de transporte, llevarlo al mercado, ¿no? Vas a la ruta directamente y ahí se venden. Acá en la zona se venden en la ruta frutillas, por ejemplo, que se producen acá Mira, cerca. No muchas cosas más, como es muy típico pan casero, frutillas, pero no se venden muchas cosas. Ahí también, como vos decís, si querés poner un puesto de ropa o de tomates en la ruta, capaz no te dejan. Es claro, como, es un poco raro que se puede y que no. sí, Claro, pero la frutilla, por ejemplo, también se produce en época, por ujú, temporada. Es. claro. Mira, Sí, acá. quiero. Sí, Ujú. No, 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 contá. decime. No, que en algún momento una de mis preguntas era cómo habían empezado a vender, ¿no? ¿Cómo Mm, surgió eso? Y eh, hubo una de las historias que me encantó, que fue que uno me contó que había ido con sus padres a juntar como siempre, siempre iba, y un día va con su hermana a juntar y venía por la ruta caminando con un balde y en un momento una persona pasa en un auto y le dice, ah, ¿tenés hongos ahí? Te los compro. Y él tenía capaz 10 años, era un gurí, un niño, ¿no? mm. Y le dijo, bueno, te los vendo. Y le vendió el balde de hongos y llegó a su casa con el dinero de los hongos y el padre le dijo, ¿de dónde sacaste esa plata? Le dijo, no, vendí un balde de hongos. No, no, ¿de dónde sacaste esa plata? Decime de dónde sacaste esa plata. Lo tuvo que convencer al padre que había vendido un balde de hongos. Y ahí los padres empezaron a vender, según su historia.
¿no? Dijeron, bueno, ¿esto se pueden vender los baldes de hongos? Mm, Bueno, vendamos. mm. Es una narrativa mitológica, como se le dice en la antropología, Sí, ¿no? sí, sí. Digamos, una forma de explicar cómo surge el mundo. Y el mundo de la venta de hongos, para algunas personas surgió así, casualmente, ¿no? Claro. Lo Porque uno se- importante de ese tipo de historias es que no importa si es verdad y pasó exactamente así o no, importante es el mensaje de alguna siempre es manera. verdad, ese es el tema, la narrativa siempre Sí. es verdad. Mira, ¿quiénes son los clientes de estos hongos? Bueno, esa es otra de las preguntas que hago. Y ellos me dicen todo el mundo. Me para desde el BMW más caro hasta una persona andando en bicicleta y me pide que le venda 100 pesos de hongos y yo le vendo. No, no hay discriminación, según Seguro. ellos, ¿no? O Ujú, sea, cualquier transeúnte, cualquier vehículo que pasa, que para. Hay algo también para mí interesante, que es cómo está tan instalada la costumbre de la venta de hongos y el mercado de los hongos al costado de la ruta, que los puestos no tienen carteles. No hay un cartel que diga hongos tal precio. ujú. Las latas de pintura blancas son identificadas como puestos de venta de hongos. Que eso, de hecho, lo escribí en un artículo hace poco, que todavía no se publicó, pero es mi defensa de por qué usar esos baldes, es porque identitariamente les dan un montón de beneficios, ¿no? Los identifican a los puestos. Además, cuando uno está dentro de un terreno privado con un balde en el brazo, es un recolector de hongos. Eso les da protección, ¿no? Hay un montón de razones por las cuales tienen sentido. Capaz que sí, a las latas se le pueden hacer agujeros abajo para que dispersen las esporas, pero los hongos se les pudren adentro del campo, o sea, no, no hay falta de hongos. Es Ujú, como para mí esa crítica en este caso me parece fuera de lugar, pero bueno, esa es ujú, otra discusión que, ujú. que voy militando por algunos lugares. Sí. De no caer en el sentido común de decir no, no, no tienen las prácticas ecológicas. Sí, Hay otras retomo cosas también más importantes. retomo una palabra que también menciona Alejandro y me parece muy importante y pasa un montón y seguro que en la época y en la discusión sobre los hongos también, que es la romantización de las cosas. Sí. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que yo voy y no tengo otro trabajo, tengo otro ingreso, entonces junto dos honguitos los más perfectos, dejo lo demás y lo llamo recolección sustentable y todo lo demás es extractivismo. Como no tenemos que caer en esa polaridad y en esa romantización de las cosas. Para ellos es un trabajo y saben, ojalá que bueno, eso, mi romantización de que si mantengo la población, el año que viene voy a poder, o la temporada que viene voy a poder seguir recolectando. Capaz no es así porque, bueno, mi romantización, pero bueno, la romantización de las cosas es un gran factor Ujú. en muchas cosas y hoy en día en la discusión sobre los hongos también muchas veces, ¿no? Sí, mira, Manu, yo hice un cálculo de que ellos deben de recolectar por lo menos 30 toneladas de hongos por zafra. Mm, Es un número totalmente estimativo, pero imagínate que si hay 30.000 kilos de hongos que ellos consiguen, está muy lejos de agotarse el recurso, ¿no? mm. Pero además, no tienen interés en que se agote. Entonces tienen prácticas que tienen que ver con dejar los hongos chicos, con no llevarse los más grandes y poder mantenerlo. De hecho, o sea, tienen cuidado de eso, lo tienen Mm. presente. Hay una Pero la dinámica humanidad incluso. debería hacer lo mismo, ¿viste? Y bueno, pero está, así estamos, ¿no? Sí, mira, mencionamos ya muchas veces a Alejandro Sequeira. Sí, nuestro Vos me gurú. dijiste que el gurú, sí, se puede también, gurú, creo que si no estoy mal informado, simplemente significa profesor o el que enseña. Entonces, como tampoco es una palabra como a veces se usa o está un poco manchada, se usa como medio burlándose, pero no, No, yo no lo es hago un, como creo, burla, ¿eh? no, Para no, mí por eso, es un comentario mío nomás, sí, referente sí, absoluto. no, yo entiendo totalmente que hablas con todo el respeto sobre Alejandro, me comentaste que están colaborando, trabajando juntos en algunos aspectos, comentame un poco de sus Sí. colaboraciones. Sí, bueno, con Alejandro, la verdad que tenemos una relación muy linda porque él me ha abierto las puertas desde el primer día que yo le conté un poco de mi trabajo, porque bueno, digamos, yo hago algo diferente a lo que él hace, pero hay muchas conexiones y conversaciones. Entonces, le he hecho algunos prólogos de sus libros, hemos participado en actividades juntos, él siempre me invita a participar de cosas, me sugiere, como en este caso, que sugirió que vos me Claro. entrevistaras. Él Ujú. a mí me ha dado, la verdad, muchas oportunidades.
Nosotros trabajamos juntos en lo que fue una guía pocket de bolsillo de recolección, que justo no la tengo acá, no fue uno de los libros que me traje de respaldo, pero después la puedo traer, tengo ahí en mi cuarto. Ese fue un invento que Alejandro tomó como idea colectiva de la gente de los hongos, que yo también colaboré con él, digamos, lo construimos un poco juntos, que es una herramienta para poder salir a recolectar y no tener que llevar los libros de Alejandro, que este sí lo tengo acá, que es un libraco, ¿no? Este libro, que este es el viejo, el otro son 2 tomos de esto mismo. Entonces, si vos vas a salir al monte, llevarte 2 libros para ver qué encontrás, es difícil. Pero Ujú, una guía de bolsillo del tamaño de un celular es más viable. ujú, Entonces ahí trabajamos juntos un poco en eso. Trabajamos hace poco también en una muestra que él organizó en Espacio Ciencia, que es un lugar acá donde van los niños de la escuela. Él armó toda una parte sobre hongos y yo le colaboré con un panel sobre la recolección popular. Eh, Como que hemos trabajado en varias cosas. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto de libro que es un poco secreto. No, mentira, pero todavía no ha salido ninguna información porque la verdad es que lo estamos construyendo, pero que tiene que ver con una de las especies más codiciadas acá de hongos, que es el Boletus edulis, el porcini, que es un hongo que se recolecta, pero que se empezó a recolectar en los últimos 5 años, así con fuerza. Y bueno, y generó un montón de cosas muy interesantes que yo he ido recopilando también en mis entrevistas a otras personas, no recolectores populares. Yo hago una distinción un poco en mi tesis que la estoy trabajando, pero una cosa es ser recolector popular, que se dedica a eso como una forma de ingreso económico y que tiene una manera de vincularse con el recurso, y otra cosa es ser aficionado recolector, ¿no? Aquel que es aficionado a los hongos y que además recolecta, que son ujú. cosas distintas, son maneras de habitar el territorio distintos, son formas de vincularse con los hongos diferentes, con intereses diferentes, en fin, con dinámicas propias. Entonces, los Boletus edulis, los porcini, tienen que ver más con los aficionados recolectores. Entonces estamos trabajando en hacer un libro sobre esa especie y su surgimiento en Uruguay. Y te lo cuento así abiertamente porque es el que llegó hasta este punto del podcast no lo va a andar publicando por ningún lado. Si tuvieran el coraje de llegar hasta acá, se merecen escuchar que estamos trabajando en ese proyecto. Pero bueno, todavía es algo muy interno, aún estamos generando insumos, sistematizando información. Digo, porque bueno, lo bueno de Alejandro, que además de ser una enciclopedia, es una persona que es muy generosa con el conocimiento y le interesa mucho la divulgación. Sí, se No es sintió una en persona en que la quiera charla. Ujú, publicar artículos científicos, ¿no? A él le interesa que la gente sepa, que se conozca, que haya un formato de libro, de lo que sea, amigable para que la gente aprenda sobre las cosas, ¿no? Y eso ujú. para mí ha sido una guía total también, porque yo tengo que publicar artículos, digamos, hay como una exigencia de lo académico, pero la mitad de las actividades que yo hago son de divulgación, de charlas, de conversar. Esto que estamos haciendo para mí es valiosísimo, ¿no? Poder conversar sobre lo que yo hago es fundamental. Si no, la ciencia queda enclaustrada. Sí, mira, muy lindo lo que están haciendo en Uruguay, la comunidad, la que la estoy empezando a conocer de a poquito. De todos modos, está interesantísimo y tengo acá apuntes para un par de horas más, pero y preguntas y cosas que me interesarían. Me gustaría ir cerrando de a poco. La primera pregunta que te quería hacer, y se me pasó, es sobre tu nombre. Eh, Nunca escuché el nombre Inti. Sí, ¿Cómo surgió ese nombre? bueno, podés cortar esta parte y ponerle al principio de la entrevista. No, Eh, se sale como se da. no, bueno, es interesante para mí por lo menos porque mis padres leyeron ese nombre en el libro de un antropólogo Mm, y yo terminé siendo antropólogo. mm. ¿Conoces el significado del nombre? El INTI es más allá del Instituto Nacional de Tecnología o Industria acá de Argentina, que se Sí. conoce, es el solcito, la bandera de Argentina y de Uruguay, ¿no? Es el nombre del sol, que es un Em, símbolo sí, incaico, ¿es? exacto. O sea, Ujú. tiene que ver es en quechua, que es el idioma un poco de los incas, y que hoy por hoy también se mantiene, digamos,
no es algo del pasado, que eso es importante, porque a veces nos imaginamos a los indios como algo del pasado y en realidad nosotros somos tan indios como los indios. Y Inti es el nombre que tiene la deidad suprema, que es el sol, ¿no? Para los incas, para la cosmovisión inca. Pero además te doy un plus para que seas más feliz. Mi nombre completo es Inti Raymi, que quiere decir fiesta del sol, y que es la fiesta del solsticio de invierno, que se hace todos los años en los Andes y en otras latitudes, en otros lugares. Tiene otros nombres también en otros lugares, ¿no? Saturnalia en los vikingos, etc. Hay como diferentes formas de entender ese momento, pero para el hemisferio sur es el año nuevo, ¿no? Es el momento en el que la noche más larga termina y empiezan los días más largos, etc. Como astrológicamente es el inicio de un nuevo año. Y para los incas para la cosmovisión inca y para los pueblos quechua, es una forma de también venerar la nueva época y lo que tiene que ver con las cosechas, etcétera, ¿no? Diferentes cosas en relación a la agricultura. Entonces, hace poco estuve en el norte de Argentina y a un tipo le dije, alguien le dijo, no, ese se llama Inti. Y yo le digo, no, me llamo Inti Raymi. Y el tipo me miró como diciendo, pero vos vivís de fiesta entonces. Así que bueno, me llamo Fiesta del Sol. Ese es mi nombre original y mis padres lo leyeron en un libro que me lo gané. Pero no, he conocido Intis, he conocido Raymis, una sola de hecho, pero no he conocido Inti Raymis. Así que creo que soy único en mi nombre. Es algo que puede ser que... Mira, este podcast está muy vinculado al solsticio del invierno. El canal lo publiqué así como tal el 21 de diciembre, que es mi solsticio del hemisferio norte, ¿no? Claro. Acá es el pleno invierno. Y el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el 21 de junio, publicamos un capítulo con Federico Blackout de publicamos un episodio, ya se me va a venir. Okay. Tengo otro apellido en la cabeza, es una vergüenza no acordarme ahora, que se llama Navidad en junio, con signo de pregunta. Así hicimos y hablamos un poco sobre la manita muscaria, que él trabaja mucho, y esta fecha que marca el calendario. Así que este podcast también está vinculado a estas fechas, así que buenísimo, tu nombre muy curioso y creo que capaz es un poco un destino el camino que estás haciendo como antropólogo, así que muy interesante. Mira, yo tengo un par de preguntas que realmente me interesarían, pero me gustaría dejarlo para otro momento, capaz podemos volver a juntarnos. Claro. También una cosa que no está funcionando muy bien, que pregunté por Instagram si personas te quieren hacer algunas preguntas por una historia, pero tengo un poco, acá tengo una, pero no lo tengo muy aceitado como leer las respuestas a las historias. Acá encontré una, pero capaz para la próxima lo voy a organizar un poco mejor. Así que si vos hiciste una pregunta y no la estoy leyendo, discúlpame y trato de hacerlo en la próxima. Voy a organizar un poco más en la estructura de las preguntas para poder pasarlas. Esa pregunta es un poco más, justo encuentro la que era más una broma. Te escribe Lobo Angolero. Ajá. Te pregunta, ¿cuándo te caes a una ronda y te dejaste hacer el científico loco? Ese es un amigo, qué pesado, siempre molestando. Es un amigo de la capoeira que conocemos, porque además de antropólogo también hago capoeira y el Lobo es uno de de las tantas personas que no son molestas, sino que me encantan, que me manda fotos de hongos y me pregunta, che, ¿qué es esto? ¿Esto se come? ¿Qué hago con esto? Que eso es lo otro bueno de los hongos, ¿viste? La gente conecta a las personas. Sí. Y el pesado del Lobo es uno que siempre somos amigos y me escribe, me manda fotos de hongos y me dice, che, me encontré con esto acá, no sé qué. Y yo le digo, bueno, cortalo, secalo. Y comelo, sí, decirle comelo tranqui es muy tóxico. Seguro. Allá anda con sí, indigestión. Entre amigos se entiende el chiste. Mira, agrego el nombre que recién no me salió, es Federico Conde Latú.
acá de la zona de provincia de Córdoba, que trabaja bastante con el hongo Amanita muscaria, que es muy interesante. Ya hicimos 2 capítulos, así que vale la pena escucharlos. Qué bueno. El primero se llama El renacimiento de la Amanita muscaria y el segundo Navidad en junio, como pregunta. Acá pregunta Vero, de Conurban Fungi, ¿qué vínculo tienen las comunidades de América del Sur con los hongos? Y te pido una pregunta más o menos resumida. ¿Qué vínculo tienen las comunidades de América del Sur con los hongos? Qué difícil, ¿no? O sea, no existe uno. Es como... Lo que sí podríamos decir, que no hablamos de toda esta fase, pero cuando quieras hacemos un episodio sobre etnomicología y la forma de concebir el mundo de los hongos por diferentes comunidades. Sí. Podemos hacer una reseña histórica de eso. No sé si en algún momento lo hiciste, pero sería muy interesante. No, hagámoslo. Sí, pero lo que sí podemos decir es que hay infinitos vínculos, ¿no? Entre lo que es comunidades indígenas de diferentes latitudes y el uso de los hongos, ¿no? Y las formas de concebir esos hongos, porque además es eso. Ahora yo no me acuerdo dónde fue que leí o escuché, pero hubo hace poco alguien comentaba sobre cierta comunidad donde decían, no, nosotros no usamos hongos, y después cuando empezaban a salir al terreno veían que usaban un montón de hongos, pero que no eran concebidos como hongos, ¿no? Creo que lo dijo Alejandro, por lo ¿Lo dijo menos lo escuché de Alejandro? Alejandro. Ah, ahí va, Sí, entonces me fue parece que sí. en el capítulo de Alejandro que lo escuché. Está, perfecto. Bueno, eso es parte, ¿no? De un poco qué es lo que nosotros entendemos como hongos y qué es lo que diferentes comunidades entienden como hongos. Pero además hay un montón de formas de vincularse con esas especies que no tenemos ni idea, ¿no? Porque hay, o sea, estamos hablando de que hay decenas de grupos indígenas en, por ejemplo, la Amazonia, ¿no? Muchos grupos indígenas que son contemporáneos con nosotros, que conviven con nosotros y que no tenemos ni idea. Y en nuestra cabeza de lavado cerebral globalizado, occidental, capitalista, nos imaginamos que están todos muertos o que son gente que no tiene ni idea de nada o que viven en la naturaleza con taparrabo y no es así, pasan un montón de cosas. Entonces, decir que hay un vínculo entre alguna comunidad latinoamericana es como infinito, ¿no? Es justamente lo que hace la antropología, es profundizar en ese tipo de vínculos. Hoy por hoy estamos redescubriendo un universo que en realidad en la década de los 40, 50, con la historia de María Sabina, que le hacemos homenaje, justo que ayer cumplió 130 años, nada, esa es una historia trágica, ¿no? Y en realidad se romantiza mucho, pero en realidad lo que le pasó a esa mujer fue justamente porque el Wasson no tenía ni idea de lo que era la antropología, ¿no? Lo que es llegar a una comunidad y respetar a las personas y sus formas de vida y concebirlas tan valiosas como las nuestras. Al tipo le interesaba su proyecto y no respetó en absoluto lo que era la intimidad de esa sabia, ¿no? Entonces, hoy por hoy es como que es importante también pensar en que no hay generalizaciones y que no hay una sola forma de vincularse con los hongos. Podríamos hablar horas y leer un montón de artículos y libros y cosas y hablar con la gente. Hay varias cosas para consultar y para conocer. De hecho, Fundación Fungi tiene un trabajo con un mapuche que cuenta dentro del territorio cómo llevaban el fuego con ellos en hongos, ¿no? Hay un vínculo de la humanidad con los hongos ancestral. Y en Latinoamérica seguro también. Seguro, sí. Lo que se encuentra llama la atención, uno va probando y ahí como nadie humano que no pasó por una universidad se pregunta, ¿esto es un hongo o es una planta? La pregunta no existe la diferenciación y no existe tampoco la segmentación que tenemos hoy en la cabeza tan presente de nuestro ambiente. Eso es física, eso es biología, no, hay solamente mundo. Entonces... Yo creo que hay un montón para estudiar. Vos estudias ahora particularmente la movida en Uruguay, que vamos a seguro que escuchar más y así de esa manera hay muchas personas estudiando los hongos por suerte y ojalá que en un momento tengamos un libro que haga un resumen de no sé qué, un poco más completo, pero sí creo que requiere mucha información.
pero hay muchas personas trabajando en eso que estamos, yo por lo menos descubriendo cada vez más y ahora ya se abrió un poco la puerta de Uruguay, que es muy interesante. Un poco relacionado a eso y capaz también responde a algo es Javi Merino, que justamente Oh, también hay un episodio que sale el día después de esa grabación, ahora el episodio 22. qué bueno. Y Javi pregunta, ¿cuál es la leyenda fungi que más te ha sorprendido y de qué cultura es? Qué crack, Javi. Bueno, le mandamos un abrazo. Primero, nos conocimos personalmente en Punta del Diablo. Este, bueno, yo creo, es difícil elegir eso también, pero evidentemente la leyenda de los renos comiendo las amanitas para los nórdicos después tomarse su pichí es espectacular. O sea, porque hay un ensamblaje entre la digestión animal de esos hongos y el derivado que uno después bebe para poder, o sea, hay una cosa espectacular en eso, ¿no? Lograr hacer psicodélico sin ser mortal un hongo a través de la digestión de un animal, de eso, tremendo. O sea, Sí. me parece espectacular. Em, y además todo lo que eso ha suscitado, ¿no? Si algo de eso es realmente confirmado y cierto, espectacular. Aunque para mí, sí, no sé si poder elegir una sola, pero la teoría o la historia de Terence McKenna de la teoría del mono drogado, capaz que es una de las narrativas mitológicas más interesantes, porque esa es una mitología también occidental, ¿no? Occidental psicodélica, no de la mainstream, porque la verdad que la arqueología oficialmente no la tiene mucho en cuenta, creo, esa teoría. Pero para mí esa mitología de que gracias a los hongos psicodélicos logramos desarrollar el lenguaje es Mira, lo un, tengo un- como acá como pregunta en mi apunte y tengo ganas de darle un poco más de tiempo y charlarlo un poco más desde tu punto de vista de antropólogo. Entonces sí, lo dejamos para la próxima. Es para el como próximo un capítulo. teaser, un aviso. Hmm. Em, Así que sí, Bueno, soy fanático de esa teoría, leí el sí. libro de McKenna, tengo todo, o sea, lo puedo releer incluso y podemos hablar en profundidad de A mí ello, también es me gustaría espectacular. leerlo y casi no hay programa o charlas sobre hongos o psicodélicos donde no aparece el nombre de Terence McKenna. Ujú. Además, me gustaría también hablar un poco sobre la importancia o tu punto de vista sobre los psicodélicos, que también es interesantísimo por McKenna y por lo que pasa hoy en día, pero también me gustaría dejarlo para otro momento y darle Perfecto. un tiempo adecuado. Yo acá no encuentro más preguntas y... bueno, quiero cerrar con una pregunta un poco general, resumiendo, si Claro, Manu. me olvido alguna pregunta o si no la encuentro ahora a lo rápido en que me hicieron en Instagram, les pido disculpas y voy a intentar mejorar un poco esta pregunta-respuesta, ese formato, porque me parece que está bueno poder participar. Pero ahora, como último y como en resumen, ¿qué nos pueden enseñar los hongos? Buena pregunta. Yo creo que nos pueden enseñar a romper nuestros esquemas mentales, ¿no? Son una oportunidad para concebir un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde lo individual, lo aparente, lo superficial no es lo más importante, ¿no? Entender de alguna forma esa dinámica de la vida de fructificar en un momento, desaparecer, volver a crecer, conectarse, ¿no? Esto de que solos no somos nada es lo que los hongos demuestran, ¿no? Hay una lección metafísica y filosófica en los hongos que creo que excede digamos, la carga mística que uno le pueda poner, que es realmente material, ¿no? Que ellos mismos con su existencia nos demuestran que hay una manera de vivir en el mundo que no es la que la sociedad y la cultura occidental y occidentalizada nos taladra el cerebro. Y hoy por hoy, cada vez el capitalismo salvaje en el que vivimos apunta a una
individualización de las cosas. Cada vez tenemos figuras individuales, ¿no? Lo colectivo está siempre siendo vapuleado por lo personalizado, la fama, el éxito, ¿no? En muchos sentidos, desde las superestrellas hasta las personas espirituales. La espiritualidad está atravesada por lo individual. Algo que en un episodio anterior, aquel biólogo era, que le entrevistaste argentino, decía, ¿no? Cómo la medicina está individualizada, ¿no? Y eso tiene que ver con los psicodélicos y sus oportunidades. Yo creo que los hongos son también una forma de concebir el mundo que nos permite pensar diferente y nos enseña que lo aparente y lo superficial no es lo más importante, porque para los hongos eso es solo una forma de reproducirse, no es su existencia. Su existencia es la conexión, entre otras cosas. Lo que es importante es tratar de entender otros lenguajes, de concebir el mundo de forma animada, de entender que hay vínculos personales con todo, no solo con los humanos. Uno puede tener vínculos personales con su mate y su termo, con su planta de jardín. Creo que los hongos son eso, son una forma de pensar el mundo diferente. Muy lindo y muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu punto de vista sobre algunas cosas, compartir sobre tu trabajo, y ojalá que podamos hacer otro episodio y profundizar algunos temas que quieren ser hablados. Me encantaría. Muchas gracias a vos, Manu, también por este espacio para conversar. A mí me encanta charlar, así que a pesar de la distancia y la virtualidad, creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y ojalá en otro momento presencial. Sí, me encantaría. Así que hasta la próxima. Ojalá que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, déjame un comentario. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal, dale una calificación positiva y suscríbete al newsletter. Nos vemos en el próximo episodio.